Hay cosas en la vida, hay cosas en la vida que son esenciales y otras cosas que son secundarias. Hay cosas en la vida que son esenciales y otras cosas en la vida que son secundarias. Por ejemplo, comer. Comer es esencial, ¿cierto? Comer en tu restaurante favorito es secundario. Tener abrigo, tener algo con que abrigarte es esencial. Andar a la última moda es secundario. Tener un lugar donde vivir, ¿cierto? Un techo es esencial. Tener un departamento, una casa en lo curro es secundario. Entonces hay cosas en la vida que son esenciales y hay otras cosas en la vida que son secundarias. Y lo que es cierto en el mundo natural, por así decirlo, es también cierto en el mundo espiritual. Nosotros cuando hemos caminado, nosotros que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, dentro de este camino hay un montón de cosas. Cosas que pueden ser importantes, pero son secundarias. Y hay otras cosas que en este caminar con Cristo son absolutamente esenciales. Vamos a hablar hoy día de una de estas cosas, que es absolutamente esencial. Vamos a hablar sobre algo sobre lo cual se cimenta todo lo que nosotros creemos. Algo que si nosotros sacamos de nuestra vida espiritual, se desmorona todo absolutamente. Vamos a hablar hoy día de esa una cosa y vamos a pedirle a Dios que nos acompañe para poder escuchar su palabra y poder alinearnos con lo que Él quiere que nosotros hagamos. Señor Jesús, estamos aquí esperando ansiosamente escuchar de ti, Señor. No podemos hacer nada sin ti, no podemos hacer nada sin tu palabra. Y todo lo que hacemos fuera de ti no tiene ningún sentido, Señor. Es por eso que hoy día queremos alinearnos espiritualmente con tu palabra y poder estar preparados para no solamente escuchar, sino para obedecer. Oramos por esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, hoy día entonces estamos cerrando una serie de 4 semanas, una serie de prédicas que se llama Buenas Noticias. Y hemos hablado sobre diferentes aspectos de lo que es el Evangelio, de lo que nosotros creemos respecto al Evangelio. Y la primera semana hablábamos respecto a que todos nosotros tenemos una historia. Hablábamos de que cuando nosotros nos hemos encontrado con Cristo, que tenemos una historia y que esa historia es similar para cada uno de nosotros, pero que también es diferente. ¿En qué sentido? Tenemos el antes de encontrarnos con Cristo, que es nuestro caminar sin Cristo, tenemos el momento en que nos encontramos con Cristo y después tenemos la diferencia que hizo este cambio. Entonces todos tenemos historias similares, pero en ese sentido son 3 partes que todos tenemos en común. Y hablábamos de que no solamente tenemos esta historia, sino que tenemos el llamado de no solamente quedarnos con esta historia, sino que tenemos la gran comisión de compartir nuestra historia. Eso fue la primera semana. La segunda semana hablábamos de que en la vida cristiana no se nos promete una vida libre de problemas. De hecho, cuando Cristo nos llama, nos invita a seguirlo, ¿cierto? En lo bueno y en lo malo, nos invita a seguirlo en los sufrimientos, nos invita a seguirlos cargando nuestra cruz a la muerte, pero también a la resurrección, junto con Él. Hablamos respecto a eso la segunda semana. La tercera semana, que fue la semana pasada, teníamos un invitado especial, teníamos a Nicolás Castillo, que escuché que hizo un trabajo increíble explicándonos qué es el Evangelio, que el Evangelio no es fácil, que el Evangelio no es difícil tampoco, sino que el Evangelio es imposible. Y hoy día cerramos la serie con esto que es esencial, que hablábamos al principio. Quiero contarles una historia explicando un poco lo esencial que es esto que vamos a hablar hoy día. Yo siempre he tenido un sueño, desde hace mucho tiempo, de poner una radioemisora, ¿ya? Yo tenía un amigo, mi mejor amigo hasta el día de hoy, que se llama Jorge. Y mi amigo Jorge, siempre hablábamos respecto a poner una radioemisora. Y resulta que lo esencial para tener una radioemisora es la frecuencia. Si tú no tienes la frecuencia, es imposible poner una radioemisora. Sin embargo, en las conversaciones que yo tenía con mi amigo Jorge, él me hablaba de cualquier tema menos respecto a la frecuencia. Y yo le decía, sin la frecuencia no tenemos nada, no tenemos que hablar de ninguna otra cosa. Y él me decía, no, es que es importante el café. El café dentro de nuestra oficina, cuando tengamos nuestra radio, tiene que haber café de grano. Siempre tiene que haber café de grano. Cosa que cuando la gente llegue pueda sentir el olor a café, ¿cierto? Y nosotros necesitamos energía para poder trabajar dentro de esta radio, entonces necesitamos café. Pero no necesitamos cualquier café, necesitamos buen café. Tiene que ser de grano, porque es muy importante esto. Yo le decía, Jorge, el café es absolutamente irrelevante porque no tenemos la frecuencia. Partamos por la frecuencia. Cuando tengamos la frecuencia empezamos a hablar de todo
lo demás, porque sin la frecuencia no hay radio. Lo mismo es cierto en nuestra vida cristiana. Lo que vamos a hablar hoy día es algo esencial, que si no tenemos esto, no tenemos nada. Y esto es la fe. La fe. Ahora, lo interesante es que todos somos personas de fe. Todos somos personas de fe. Ahora, muchas veces es difícil de nosotros entenderlo porque muchas veces, y este es un mito, creemos que la fe está asociada a alguna religión. A nosotros siempre nos dicen eso, que ustedes son personas de fe, ¿cierto? Ya sea si eres musulmán, católico, ¿cierto? Hare Krishna, ustedes son, porque profesan una religión, son personas de fe. Pero yo quiero argumentar hoy día de que nosotros no somos los únicos que somos personas de fe, que todo el mundo, quiera lo admitir o no, son personas de fe. La definición de fe en la Biblia es muy similar a la secular, dice Hebreos 11:1. Ahora bien, es la fe la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La definición en Wikipedia es muy similar, es creencia carente de evidencia. Y esta creencia carente de evidencia, esta fe, nos incluye a todos dentro de esta iglesia y en la ciudad de Quilpué. Todos tenemos fe. De hecho, cuando estaba escribiendo esta parte del mensaje, venía llegando, iba pasando en un avión, iba por sobre la cordillera. Y yo miraba para abajo y miraba la cordillera y de repente me vino una sensación como de temor. Porque yo decía, si algo falla en este avión, no hay dónde aterrizar. O sea, de repente yo miraba hacia abajo y de repente uno ve algunas planicies, ¿cierto? En diferentes etapas de cuando uno va despegando, va sobrevolando, ¿cierto? Y uno dice, bueno, hay una planicie, ¿cierto? Por lo menos si falla el avión, podemos por lo menos alguna oportunidad de salvarnos, ¿cierto? Porque, no sé, el avión puede hacer algún tipo de maniobra, ¿cierto? Pero sobrevolando la cordillera no hay ninguna esperanza, no hay dónde aterrizar. Entonces me vino esta sensación de temor, de darme cuenta de que para subirme al avión, junto con todas las otras personas que estaban arriba del avión, requiere una tremenda cantidad de fe. Porque es un avión que pesa 66 toneladas, sin incluir equipajes ni personas arriba del avión. Es un pedazo tremendo de fierro que está suspendido en el aire. ¿Se dan cuenta de eso, no? Y la información que yo tengo es que la persona que va manejando el avión, porque nunca la vi, podría haber sido una guagua, desde mi perspectiva, no lo sé. Entonces tengo que tener fe en la física, tengo que tener fe en el piloto, que no lo vi, tengo que tener fe en la combustión, en las condiciones climáticas que están absolutamente fuera de mi alcance. Entonces miro alrededor y digo, somos todos aquí en este avión personas de tremenda fe, sobre la base de cero información. Y lo que es cierto en el avión también es cierto en la vida cotidiana. O sea, cuando tú tienes el control remoto en tu mano y tú aprietas un botón, ¿cierto?, para que la televisión haga lo que tú le pidas que haga, no me van a decir que todos entendemos lo que sucede entre el control remoto y la tele, todo eso invisible que sucede, no lo vemos. Sin embargo, accionamos, ¿cierto?, la televisión. Lo mismo sucede cuando vamos al doctor, un doctor que quizás vimos por primera vez, nunca lo hemos visto en nuestra vida, nos receta un medicamento, nos tomamos el medicamento, no sabemos si es veneno, no sabemos nada. Solamente sabemos lo que nos dijo el doctor. Entonces, el punto es el siguiente. Queramos o no admitirlo, todos somos personas de fe. El tema no es si tenemos o no tenemos fe. Todos somos personas de fe. El tema es en qué ponemos nuestra fe. Nosotros como cristianos ponemos nuestra fe en Cristo. Ponemos nuestra fe en Cristo. Ahí ponemos nuestra fe. Pero ¿qué significa poner nuestra fe en Cristo? ¿Qué es lo que significa esto realmente? ¿Nunca les ha pasado que dicen una frase y la repiten como 1000 veces, esto la repiten, y de repente uno lo repite tantas veces que llega un punto en que la frase absolutamente pierde todo el sentido? A veces nos pasa lo mismo con nuestra fe. Somos personas de fe, yo pongo mi fe en Cristo, creo en Jesús, ¿cierto? Yo pongo toda mi fe en Jesucristo. El hecho de que lo repita muchas veces, que me lo sepa de memoria, no significa que realmente esté poniendo mi fe en Cristo. ¿Qué es lo que significa entonces? Esto es muy importante. ¿Qué es lo que significa poner nuestra fe en Cristo? Ahora nos vamos a ir profundo. Dígale a la persona que está al lado suyo, no te quedes dormido. Que ahora vamos a tener un poco de lata, ¿cierto? Para que abramos nuestros oídos y escuchemos qué es lo que significa para un cristiano poner su fe en Cristo. Quiero hablar en términos generales que antiguamente, en el Antiguo Testamento, la única forma de poder conectarse con Dios era a través de una serie de ritos y principalmente a través de sacrificios de animales. Entonces nos acercábamos a Dios
a través de sacrificios de animales. Teníamos que sacrificar animales, sacrificarlos, caía la sangre, ¿cierto? Y de esa manera nosotros podíamos relacionarnos con Dios. Era la única forma de conexión con Dios. De esa manera podíamos acceder a salvación, a favor, a perdón, etc. Entonces, en el Antiguo Testamento no era imprescindible la fe. En el Antiguo Testamento no era imprescindible la fe. ¿Por qué? Porque era como una transacción. Una cierta cantidad de sacrificio cubría una cierta cantidad de pecados. No era imprescindible la fe en el Antiguo Testamento. Ahora, el sacrificio del cual estamos hablando, del sacrificio de animal, del derramamiento de sangre, dice la palabra que era una sombra de lo verdadero. En otras palabras, cuando yo sacrificaba el animal para poder acceder a Dios, ¿cierto? Y que Él me perdonara los pecados, no era eso real. En cierta forma, no era real, sino que era una sombra de lo real que venía después. Ahora, ¿de qué era una sombra? ¿De qué es lo que era una sombra este sacrificio? Colosenses 2:17 dice, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Entonces, el sacrificio, el derramamiento de la sangre era una sombra del sacrificio y el derramamiento de la sangre de Cristo. El cordero era la sombra, lo real es Cristo. Lo explico de otra manera. Hace 4 años atrás tuve que estar separado de mi familia durante 6 meses por un tema de trabajo y un tema de estudio. Y fue muy difícil para toda nuestra familia poder soportar esos 6 meses. Pero podíamos relacionarnos, entre comillas, porque nos relacionamos a través del Skype, veíamos fotos, ¿cierto? Hablábamos por teléfono, etc. Y era bueno, pero no era tan bueno porque lo único que quería era abrazar a mi familia. Era lo único que quería hacer. Y durante estos 6 meses podía ver fotos, etc. y relacionarme con ellos, entre comillas. Y esperábamos el momento en poder realmente encontrarnos juntos. Cuando yo que mi esposa y vi a mis hijos, no les puedo explicar con palabras lo que sentí cuando pude abrazarlos y poder continuar mi vida junto con ellos. Entonces, en cierta forma, esos 6 meses, lo que yo veía, esas fotos, el Skype y todo eso, era una sombra de lo real que yo quería vivir, que era realmente poder estar junto con ellos. Lo mismo es cierto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los sacrificios de animales, el derramamiento de la sangre, era una sombra de lo real, que era el sacrificio y el derramamiento de la sangre de Jesús. Por lo tanto, ahora la forma en que nos relacionamos con Cristo no es una distancia, sino que podemos hoy día, ahora, en este momento, relacionarnos directamente con Jesús y poder abrazarlo como un hijo abraza a un padre. Es por eso que Juan dice, cuando ve a Cristo, dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él. Y dijo, ¿qué es lo que dijo? Aquí tienen, dice, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dice esto? Porque sabía que venía Cristo y sabía que los sacrificios de animales duraban un tiempo, es cierto, la redención de los pecados por el sacrificio de animales duraba un tiempo, pero que cuando Cristo muriera una vez, derramara su sangre, una vez se sacrificara, una vez, todo estaba cubierto, los pecados de antes, los pecados de hoy día, los pecados de después, para siempre. Él sabía esto cuando vio a Jesús. Por eso es que cuando en Juan 19:30, Cristo, estando en la cruz, dice, todo se ha cumplido, ¿qué es lo que se cumplió? ¿Qué es lo que se cumplió? Se cumplió la necesidad de hacer sacrificios de corderos, por así decirlo, sacrificios en general, sacrificios de corderos. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces decíamos que la fe es central. ¿Por qué decíamos que la fe es central? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la fe en este momento? Porque la fe es lo que a nosotros nos da la certeza de lo que Cristo hizo en la cruz. Realmente cumplió con todos los sacrificios. ¿Y cuál es la evidencia de esa fe? No es decir tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe. No, no es decir tengo fe, sino que es realmente tener fe. ¿Y cómo tenemos realmente la fe cuando dejamos de sacrificar corderos? Porque algunos de nosotros somos muy críticos de la Iglesia Católica y decimos, los católicos, ¿cierto?, matan corderos cuando están haciendo el Ave María, matan corderos cuando están haciendo el rosario, matan corderos cuando van a los Vázquez, matan corderos cuando hacen las mandas, matan corderos cuando están haciendo confesiones. Y muchas veces lo que nos pasa a nosotros como cristianos es que miramos la paja del ojo ajeno y no nos damos cuenta de que nosotros a veces hacemos lo mismo. Seguimos matando corderos hoy en día, haciendo mérito, religiosidad,
cumpliendo ciertas normas, tratando de ganarnos la salvación. Por eso que el profeta Oseas, en Oseas 6:6, dice: lo que pido de ustedes, esto es Dios hablándole al pueblo de Israel a través del profeta Oseas, dice: lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios. El amor es lo central, conocimiento de Dios, no holocaustos. Y lo que decía Oseas a Israel es también cierto para nosotros hoy en día. Entonces, el llamado de hoy día es que dejemos de matar corderos. Porque tenemos la tendencia, hasta el día de hoy, a matar corderos, a seguir matando corderos. Es como cuando uno va a un restaurante con un amigo, ¿cierto? Uno está conversando, etcétera, y llega el punto en que termina ¿cierto? la comida, etcétera, uno termina la conversación y llega el punto de pagar la cuenta y uno dice: yo pago, ¿cierto? Termina, ¿cierto? Mi amigo dice: yo pago, ok, paga tú. Termina, ¿cierto? Eso, nos vamos, es como si yo me fuera y volviera, ¿cierto? Al restaurante. No, este compadre no tendría por qué haber pagado, y voy donde el mozo y le digo: ¿sabes qué? No, quiero pagar yo la cuenta. Pero el mozo me va a decir: no, si la cuenta ya la pagó él. No, es que la quiero pagar yo, la quiero pagar. Pero, o sea, si tú quieres me puedes dar el valor de la cena en una gran propina para mi bolsillo, no tengo problema, pero la cuenta ya está pagada. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando hoy en día seguimos matando corderos, ¿cierto? Queremos hacer lo que Cristo ya hizo, ya lo cumplió, ya está todo cumplido. Dejemos de matar corderos. Eso es lo que sucede cuando insistimos en matar corderos. Cristo ya cumplió todo, Él no se impresiona con nuestro desempeño, lo único que Él quiere es estar con nosotros como un padre está con su hijo. Hace algunos domingos atrás escuché una prédica de un pastor en Washington, que estaba hablando respecto a un golfista, que es uno de los golfistas número 1 del mundo, que va a su iglesia. Se llama Bubba Watson, es el nombre del golfista. Y son amigos ellos y a veces salen a jugar golf juntos, ¿cierto? El número 1 y el pastor, ¿cierto? Que también juega bien, pero obviamente no juega tan bien. Y se sorprendía de que cuando el golfista número 1 del mundo iba a jugar con el pastor, y el pastor invitaba a otros amigos de él a poder, ¿cierto?, jugar golf juntos, el pastor se sorprendía de que sus amigos se ponían tan nerviosos cuando iban a jugar con el golfista número 1. Decían: ¿cómo voy a jugar con el golfista número 1? ¿Cierto? Voy a tener que hacer lo mejor posible, porque si juego mal, se va a reír de mí. Y el pastor le decía: oye, ¿en qué mundo vives? O sea, no importa lo bueno que juegues, no importa lo mal que juegues, a él le da lo mismo, porque eres el número 1. No importa lo que tú hagas. Y creo que lo mismo nos pasa a nosotros. Dios nos impresiona con nosotros. Nosotros ya estamos aprobados frente a Dios. No se impresiona con nuestras oraciones, no se impresiona con nuestras confesiones, no se impresiona con nuestros estudios bíblicos, no se impresiona con nuestras buenas obras, ni tampoco se impresiona con nuestra super espiritualidad. No podemos impresionar a Dios. Dejemos de matar corderos. Lo que Dios quiere es estar con nosotros. Ahora, hay muchas maneras de matar corderos en la vida cristiana, pero hoy día quiero enfocarme en una. Yo estoy orando para que esto nos pueda ayudar a poder liberar algo que tenemos nosotros adentro. Quiero enfocarme en una forma en que nosotros matamos corderos que encuentro que es muy, muy, muy dañina. Y esta forma de matar corderos es la manera en que nosotros vemos al liderazgo, ya sea de la iglesia, a los pastores, como vemos a los pastores, como vemos a los apóstoles, como vemos a los iluminados, a los misioneros. Cualquier tipo de liderazgo en la iglesia, hay una manera en que nosotros los vemos que está incorrecta. Y espero que algunos de nosotros ya lo entendemos, pero es importante recordarlo. Y quiero usar el ejemplo de Moisés, en el Antiguo Testamento. Moisés, ¿cierto? Moisés liberó al pueblo de Israel, ¿cierto?, de Egipto. Salieron, cruzaron el Mar Rojo, caminaron por el desierto. Cuando ellos se acercaban a Dios, Dios se acercaba a ellos. Cuando ellos se alejaban de Dios, Dios se alejaba de ellos, ¿cierto? Llega un punto en que Moisés tiene que subir al monte Sinaí para bajar con las leyes, ¿cierto? Entonces, algo que es muy interesante es que el pueblo de Israel no podía subir al monte porque si ellos siquiera tocaban cerca del monte, ¡pum!, eran destruidos completamente. Entonces, en ese tiempo, habían personas elegidas por Dios que podían entrar a la presencia de Dios y solamente ellos. Habían intermediarios que eran humanos, habían enviados, habían personas que eran elegidas, habían sumos sacerdotes que solamente ellos podían entrar al lugar santísimo que se le llamaba, y eso había un velo, ¿cierto? Solamente podía entrar el sumo sacerdote, porque si entraba otro era
fulminado, ¿cierto? E incluso al sumo sacerdote le amarraban una cuerda por si el sumo sacerdote moría adentro. Ellos lo tiraban para afuera, ¿cierto? Porque si entraba otra persona que no fuera él, eran consumidos por la presencia de Dios. Habían solamente elegidos, habían personas particulares, personas que Dios había elegido, que solamente ellos podían entrar a la presencia de Dios. No podía entrar nadie más, por ningún motivo. Pero algo maravilloso sucedió. Que pasó en el instante en que Cristo murió. Mateo 27, 51 dice, en ese momento, la cortina o el velo, la cortina del santuario del templo se rajó en dos de arriba abajo. Se rajó el velo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante esto? Porque ahora ya no hay ningún intermediario entre tú y Dios. No hay ninguno, ni el pastor, ni el profeta, ni el apóstol, ni el iluminado, nadie. Todos podemos entrar, por eso dice, es tan hermoso esto en Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Es un poco diferente a no entres a la presencia de Dios porque vas a ser fulminado. No, ahora sí, entra confiadamente, ¿cierto? Esta es una buena noticia. No hay mediador, no hay pastor, apóstol, profeta, ni iluminado que pueda suplir lo que Cristo ya hizo. Por eso dice en Juan 14:6, yo, Cristo, soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Cristo, insisto, no el pastor, no el apóstol, no el profeta, no el iluminado. ¿Ya? Entonces, me quedé sin pega. ¿Cuál es el rol del pastor y de los líderes? En la iglesia cristiana de Quilpué no hay Moiséses, no hay sumos sacerdotes, no hay iluminados, no hay apóstoles, ni personas con superpoder espiritual que los van a llevar a la presencia de Dios. Y esto es muy importante. Y si alguien se presenta así ante ustedes, les digo un secreto, corran, escápense. Nosotros en la iglesia tenemos 6 ancianos. Tenemos 10 líderes de los 10 ministerios de nuestra iglesia y tenemos líderes de los grupos de crecimiento. Déjenme garantizarles algo. Si ustedes ponen su fe en nosotros, esto es una garantía, los vamos a decepcionar. Porque nosotros, los 10 líderes de ministerio, los grupos de crecimiento y los 6 ancianos somos, escuchen esto, es muy importante, lo que es cierto para nosotros también es cierto para ustedes. Nosotros, los líderes, somos, escuchen esto, somos pecadores, salvos por gracia, haciendo lo mejor posible para escuchar la voz de Dios e iluminar el camino, haciendo lo mejor posible. Y eso es todo. Por eso que cuando Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Nuestro rol como líderes es iluminar el camino. Nosotros no somos el camino, por favor. Iluminamos el camino, mostramos, ¿cierto? Les doy un ejemplo. Con mi hermano cuando éramos chicos, tuve un recuerdo el otro día. Estábamos en un campamento y estábamos con mi papá, estábamos los 3. Y teníamos una linterna de estas grandotas, ¿cierto? Íbamos caminando, estaba todo muy oscuro. Y nos teníamos que turnar con mi hermano, porque era un privilegio poder iluminar. O sea, era, me acuerdo, una tremenda linterna, ¿cierto? Y al Natán le tocaba primero, y él iluminaba, ¿cierto? Y yo quería mi turno, ya papá, cuando me toca a mí, ya papá, cuando me toca a mí, cuando me toca a mí, ¿cierto? Y finalmente yo tenía el privilegio de iluminar el camino, ¿cierto? Ese es nuestro rol como líderes. O sea, el poder liderar es una responsabilidad, pero es un privilegio. Pero es muy importante entender de que nosotros no somos el camino. O sea, si vamos caminando y alguien va iluminando el camino y yo veo una piedra, ¿cierto? O veo un hoyo, no, es que él va iluminando, ¿cierto? Y vamos por acá, entonces me caigo al hoyo. No, es muy importante entender que nosotros como líderes iluminamos el camino, pero si tú ves que estamos enseñando algo que no está en la Biblia, por favor, no lo hagas. Eso es muy importante. Es muy peligroso cuando los líderes dicen, sígame a mí, porque ya no hay Moiséses, no hay sumos sacerdotes, no hay super espirituales. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante recordar esto? Porque si nosotros ponemos nuestra fe en personas falibles, nos vamos a decepcionar, número 1. Número 2, vamos a perder la fe. Número 3, vamos a terminar heridos. Y número 4, y esto es lo más importante es que vamos a estar, si ponemos nuestra fe en los líderes, vamos a estar condenados a estancamiento espiritual. Esto es muy importante.
Si nosotros ponemos nuestra fe, esto lo podrían anotar, creo que es muy importante, si ponemos nuestra fe en las personas, estamos condenados al estancamiento espiritual, ya sea líder, no líder, hermano, etc. Nuestra fe no puede estar puesta en la persona. Hebreos lo explica muy bien, dice Hebreos capítulo 5, comenzando desde el versículo 15, dice, un muy buen ejemplo. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Esto es un muy buen ejemplo. Con mi esposa, como ustedes saben, tenemos 3 hijos y a través de los 3 hijos hemos pasado por hemos pasado por el periodo de lactancia. En realidad, mi esposa ha pasado por el periodo de lactancia con los 3 niños. Y hay una etapa normal que es cuando el niño da pecho, ¿cierto? Los primeros meses. Después pasa un tiempo en que ya comen comida sólida, etc. Voy a usar un ejemplo un poco burdo que para algunos de ustedes puede ser un poco chocante, pero que creo que nos va a ayudar. ¿Qué pasaría si mi esposa está dando pecho, ¿cierto?, a su hijo a un par de meses? No hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si el niño tiene 2 años y todavía está tomando pecho? ¿Qué pasaría si el niño tiene 5 años y todavía está tomando pecho? ¿Qué pasaría si el niño tiene 10 años y todavía está tomando leche del pecho de la mamá? ¿Qué pasaría si tuviera 30 años? Eso ya sí que sería, ay, qué onda, qué raro, qué extraño, ¿cierto? Estaría invitado en uno de esos programas de televisión medio raro, ¿cierto? Es un poco chocante. Pero lo que es cierto en este ejemplo también puede ser cierto en nuestra vida espiritual. Hay un periodo que es el periodo de lactancia, ¿cierto? Que es un periodo. Pero luego tenemos que comenzar a crecer espiritualmente. Pero si vivimos toda nuestra vida dependiendo, por así decirlo, de la leche materna de los líderes espirituales, a pesar de que al principio es normal, ¿cierto?, estar uno a uno con la persona, pero si eso se extiende por mucho tiempo, pasa a ser dependiente del líder espiritual y no dependiente de Dios. Y esto es muy importante. Por decirlo de alguna manera, es tiempo para algunos de comenzar a destetarnos espiritualmente y comenzar a crecer. Porque si ponemos nuestra fe en las personas, estamos condenados al estancamiento espiritual. Dejemos de actuar como niños. Dejemos de actuar como niños. Es tiempo de comenzar a madurar. Con esto termino. Insisto en el último punto. Si ponemos nuestra fe en las personas, estamos condenados al estancamiento espiritual. Con mi hermano, Natán, te tocó 2 veces hoy día, con mi hermano, cuando éramos chicos, siempre yo andaba con él para todos lados. De hecho, yo era conocido no por Joshua, sino por el hermano de Natán. Entonces, todavía estoy trabajando ese tema. Estoy yendo al psicólogo, no, ya está, tiempo pasado. Entonces, el tema, pero es cierto. Y siempre estaba con mi hermano para todos lados, ¿cierto? Y cuando íbamos a un restaurante, cuando íbamos a una heladería o a un negocio, siempre mi hermano hablaba por mí. Era, por ejemplo, no sabes qué, anda tú, pide tú, ¿cierto? Pide tú. Y yo lo escuchaba nomás, ¿cierto? Y yo me sentía confiado porque sabía que estaba con mi hermano. Llegó un día en que estábamos con mi papá, también te tocó 2 veces el día. Estábamos con mi papá y estábamos en una heladería, no me acuerdo bien dónde, pero me acuerdo de la imagen. Y yo le dije a mi hermano, quiero, no sé, pues helado de chocolate, no sé lo que era. Y mi papá me mira y me dice, te toca a ti. Te toca a ti. Y para mí eso fue tremendo, porque significaba que yo tenía que hablar por mí mismo, tener que enfrentar al heladero, ¿cierto? Y especificarle cuál era mi deseo. Para algunos eso no es tema, pero para mí sí lo era. Me acuerdo que fue una presión tremenda, pero finalmente lo hice. Y fue un momento en que logré empezar a independizarme. Lo mismo es cierto para nosotros espiritualmente. Nuestra fe es muy importante, que nuestra fe no es transferible. Nosotros tenemos que tener nuestra propia fe. Y el problema es que algunos de nosotros aquí, incluso hoy día en nuestra iglesia, tenemos que tener un encuentro personal con Dios. Es tiempo de destetarnos espiritualmente, como hacía antes, y entrar a través del velo, ¿cierto? Confiadamente a la presencia de Dios. Ya no vamos a ser consumidos, ¿cierto? Vamos a recibir gracia y empezar a crecer como nunca antes. Esto es muy importante. Voy a cerrar con esto, voy a pedir que todos podamos cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos, pero vamos a abrir nuestro corazón. Cerramos nuestros ojos, vamos a abrir nuestro corazón. Y vamos a pedir, Espíritu Santo,
que tú, por favor, hoy día puedas hablar a cada uno de nosotros lo que tú quieras hablarnos. Yo quiero pedir por esto en este momento. Voy a pedir que todos mantengan, por favor, sus ojos cerrados y quiero leer un texto. Romanos 8:38. Por favor, todos los ojos cerrados y los rostros inclinados. Dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Escuchen esto, es muy importante. Por favor, mantengan sus ojos cerrados. Pedimos Espíritu Santo que nos hable en este momento. Esto no es un tema de aprobación, ni un tema de salvación, porque ya somos salvos si es que hemos puesto nuestra fe en Cristo y ya somos aprobados. Este es un tema de madurez espiritual, porque el velo ya se rompió. Podemos entrar confiadamente. Y esto es una muy buena noticia porque nada nos puede separar del amor de Dios. Efesios 3:12 dice, en Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Ya no hay un Moisés que interceda, ya no hay un sumo sacerdote, ya no hay curas, no hay super espirituales porque todo está cumplido en Cristo. Entonces, ¿qué queda? Quedas tú y quedo yo. Y algunos de ustedes no han tenido un encuentro personal con Cristo porque han vivido a través de la fe de otros. A través de la fe de sus papás, a través de la fe de sus esposos o esposas, a través de la fe de sus pastores, a través de la fe de los apóstoles, a través de la fe de los iluminados, y eso los ha estancado espiritualmente. Es tiempo hoy día de tener ese encuentro y entrar confiadamente y dejar de matar corderos. Voy a pedir que por favor mantengan todos los ojos cerrados y quiero hacer un llamado hoy día. Si tú estás en este lugar hoy día y te das cuenta de que has tenido un estancamiento espiritual como resultado de vivir tu fe a través de otros, hoy día tú quieres entregar tu vida a Cristo por primera vez y quieres comenzar a caminar con Jesús, te voy a pedir que hagas algo. Voy a pedir que levantes tu mano, no lo hagas todavía, voy a contar hasta 3. Cuando cuentes hasta 3, por favor, levanta tu mano y bájala inmediatamente. Solamente quiero orar por ti, pero quiero saber por quién estoy orando. Si quieres tener un encuentro con Cristo hoy día o quieres dar un paso hacia comenzar a caminar con Jesús. Cuando yo cuente hasta 3, voy a pedir que levantes tu mano. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Señor Jesús, yo quiero orar en este día por estas 9 personas que han levantado sus manos. Yo quiero orar, Jesús, que tú, por favor, puedas entrar a sus vidas, que puedan en este momento comenzar a entrar confiadamente a tu presencia, sabiendo que no hay otro mediador sino solamente tú, Señor. Es tiempo de comenzar a caminar contigo, Señor. Te doy gracias por este tiempo, gracias por estas personas que han dado este paso. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo, porque nos hablaste hoy día y porque nos convenciste. En el nombre de Jesús.